Hola, somos maestrantes de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras y pasantes del módulo de Epistemología de la Ciencia. El día de hoy les mostraremos cada uno de los pasos del método científico aplicado a una práctica de laboratorio. Para ello, hemos escogido un laboratorio de física moderna, donde se realizará el análisis espectral de varios gases, que es la serie de Waldner, determinación de la constante de Rydberg. La física y la química son ciencias que estudian la materia. El método científico nos sirve para reconocer los diversos aspectos del mundo en que vivimos. Se examinan los objetos y hechos, acumula información seleccionada, organiza, compara y relaciona los datos obtenidos, con una doble finalidad, que es la de describir la naturaleza e interpretarla. Mencionaremos dentro de la experimentación de hoy 3 etapas sucesivas del método científico. La observación seguida de la experimentación, la generalización, que consiste en la enunciación de definiciones, reglas, teorías, entre otros, y por último sería la comunicación de conocimiento. Comenzaremos con el paso número 1, la observación. Hoy en día, la medición y el análisis del espectro visible del hidrógeno es uno de los típicos experimentos en el curso de laboratorio avanzado a nivel de pregrado, en donde se miden las 4 líneas visibles para la serie de Waldner, incluyendo la verificación de la fórmula de Waldner y la medición de la constante de Rydberg. Antes de iniciar, es importante tener a mano la guía de laboratorio y dar a conocer las generalidades de la práctica. Después del proceso de observación, pasamos al siguiente paso, la experimentación, donde se hace uso de un patrón simétrico difractado sobre el cual se obtienen las longitudes de onda correspondientes a las líneas de emisión observadas, simplemente haciendo uso del principio de difracción mediante la explicación ondulatoria de la luz. Para llevar a cabo la práctica es necesario hacer el respectivo montaje con el equipo de laboratorio indicado. Para el montaje de la práctica es necesario colocar el soporte universal e instalar 2 nueces en el soporte con una distancia aproximada de 5 centímetros. Colocar 2 tubos de aislamiento, uno en la parte inferior y otro en la parte superior, y a ellos unir soportes para el tubo espectral. Además, colocar unos soportes para sujetar los tubos. Colocar el tubo espectral del hidrógeno o mercurio en el tubo de la cubierta. Y por último, insertarlo entre los soportes para los tubos espectrales, tal como se muestra en el montaje. Hay que tener especial cuidado de no confundir los tubos espectrales para evitar errores. La rendija de difracción se coloca a 96 centímetros de distancia de donde está ubicado el tubo espectral con un ángulo de 57 grados para determinar la longitud de onda del espectro del hidrógeno y además del espectro del mercurio. De las 3 primeras líneas visibles, que serían la serie de Waldner. A una distancia de 75 centímetros se colocaron los soportes para detener la regla que sirve para calcular la longitud de onda. Al lado del montaje realizado, instalar una fuente de poder que se pueda ajustar aproximadamente a 5 kilovatios. Conectar la fuente del montaje a través de cables de conexión. Después de tener listo el montaje, se enciende la fuente y se comienza a manipular el voltaje hasta que la luz del tubo esté fija. Ahora se oscurece el laboratorio al punto que sea posible leer la escala. Observar y medir las longitudes de onda de las líneas visibles del espectro del átomo del hidrógeno y del mercurio y anotar los datos de las casillas correspondientes. Después, para el hidrógeno, usando la ecuación de la constante de Rydberg, se determina la longitud de onda de las 3 líneas de Waldner. Se determina el error porcentual que se obtiene al medir las longitudes de onda de las 3 líneas visibles del espectro del átomo del hidrógeno. Para el mercurio, se utiliza el mismo procedimiento del cálculo de las longitudes de onda y se saca la media. Los datos obtenidos con el mercurio se comparan con valores referenciales de la siguiente tabla. Para concluir,
En la práctica no existe una diferencia notable por el hecho de que los espectros llegan a tener márgenes de error muy pequeños. El hecho de poder palpar en la realidad los datos de energía y poder manejar el material y equipo nos dan una idea del comportamiento de la materia en sí y nos permite entender de la mejor manera la teoría y más aún nos permite manejarla y explicarla mejor.